Buenos días, hoy vamos a empezar y en este vídeo vamos a empezar a ver el nuevo tema, el tema siguiente que nos correspondería en el curso de cuarto de la ESO, que es el tema de funciones. Vamos a mezclar en un mismo tema lo que serían los temas 9, 10 y 11 del libro, porque vamos a trabajar con las funciones específicas, tipo las polinómicas, exponenciales, etc. Y luego vamos a trabajar con las características de todas las funciones. Entonces, para nosotros sería nuestro tema 9. Vamos a llamarle 9 porque es el primero que entra, aunque como ya hemos dicho, del libro incluye el 9, 10 y 11. Y lo que vamos a ver en este tema es lo siguiente. Vamos a empezar trabajando con la definición de función, con qué es una función. A continuación vamos a empezar a hablar de los diferentes tipos de funciones, las funciones elementales que debemos conocer. Y dentro de estas funciones elementales, que hay muchos tipos, vamos a empezar con las polinómicas. Empezaremos con las parábolas, para ser exactos empezaremos con las constantes, las lineales que ya conocemos, las parábolas que ya conocéis, las cúbicas, y así cualquier tipo de polinómica. Vamos a conocer también las radicales. Vamos a trabajar también con las exponenciales. Vamos a trabajar también con las logarítmicas. Vamos a trabajar también con las de proporcionalidad inversa, inversa, y vamos a trabajar también con las trigonométricas. Estos son todos los tipos con los que queremos trabajar. Si os fijáis dentro de vuestro libro, la mayoría de los tipos de funciones los tenéis en los temas 10 y 11. En el tema 10 tenéis las polinómicas y las radicales, y en el tema 11 las exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Por comodidad, probablemente al final las de inversa las metamos justo después de las radicales o después de las polinómicas, para intentar seguir un poco el orden que tiene el libro. Una vez que hayamos terminado con las funciones elementales, lo último que nos quedaría por ver van a ser las características de una función. Esto está todo en el tema 9, que ya veremos que son dominio, simetría, puntos de corte con los ejes, monotonía. Todo eso lo vamos a ver y pertenece al tema nuevo. Y por último, una parte muy nueva de este año y muy importante, que son las funciones a trozos. Veremos cómo se define una función a trozos, cómo se trabaja con una función a trozos, cómo se representa y qué es lo que significa cada una de estas partes o trozos de la... Vale, empezamos entonces con la primera parte, la definición. ¿Qué es una función? Pues una función es una relación entre dos conjuntos. En nuestro caso va a ser los números reales, porque nuestra función va a ir de los números reales a los números reales, de forma que a cada valor del primer conjunto se le asigna como mucho, y nunca puede superar esto, un único valor del segundo. Vale, esto ya lo conocéis, aunque no fuese con estas palabras, pero ya lo habéis oído hablar. Una función es una relación que va de los números reales en los números reales, porque vamos a trabajar todos los números reales, de forma que a cada número del primer conjunto, que se le va a llamar x, se le va a asignar otro número y. ¿Y cómo se hace? Pues con alguna relación numérica. Por ejemplo, que y sea x cuadrado más 1. De esta forma, por ejemplo, al número 2 se le asigna el número 2 al cuadrado más 1, el número 5. Al número menos 1 se le asigna el número igual a menos 1 al cuadrado más 1, 2. A cada número del primer conjunto se le asigna un único número del segundo conjunto. ¿Puede ser que a dos diferentes vayan al mismo? Sí, por ejemplo, al número 1 también se le asigna el valor 1 al cuadrado más 1,
el número 2. El menos 1 va al 2, el 1 también va al 2, pero de cada número solo sale una flecha. Es decir, si yo aquí tengo el primer conjunto que son los números reales y estoy yendo al segundo conjunto que también son los números reales, si os fijáis, desde el menos 1 me están mandando al 2, desde el 1 también me están mandando al 2, pero de cada número solo sale una flecha. No puede ser que el menos 1 primero vaya al 2 y luego con esa misma función vaya al 3. No. Si voy al 2, voy siempre al 2. No puedo ir a otro número distinto. Vale, entonces, una vez que hemos visto esa idea de función, vemos que teníamos dos variables. La x, que se va a llamar variable independiente, porque le puedo dar los valores que quiera, y la y, que se va a llamar variable dependiente, porque sus valores dependen de lo que valga la x. Y como estamos en funciones, ahora ya la y le vamos a llamar f de x. Entonces, si tengo la función f de x igual a x cuadrado, que si os fijáis es la de antes, y igual a x al cuadrado, a la x le puedo dar el valor que yo quiera, menos 7, 2, 5, los que queramos. Y una vez que le doy valor a la x, por ejemplo, a la x le doy el valor 2, si x es igual a 2, f de x es igual a 2 al cuadrado, que es 4. Muy parecida a la que teníamos antes, que antes era x cuadrado más 1. Bueno, pues esta x cuadrado, un poquito más sencillita. Entonces, una vez que tenemos lo que es una función, una vez que hemos visto las dos variables de una función, ¿de cuántas formas diferentes me pueden dar una función? Pues me lo pueden dar de diversas maneras. Me lo pueden dar con una expresión algebraica, que sería lo que acabamos de ver ahora. Por ejemplo, f de x igual a x cuadrado. F de x igual a 3x al cubo menos 5x. Por ejemplo, es una expresión algebraica. Yo le doy valores a la x y me salen los de la f de x o los de la y. Me lo pueden dar también con una tabla de valores. Una tabla donde se represente, y esto lo he usado alguna vez, pues la x y la y. Por ejemplo, me digan que si la x vale 0, la y vale 0, si vale 1, la y vale 2, si vale 2, la y vale 4, y me pueden dar así diferentes valores. Me están relacionando los de la variable dependiente x con los de la independiente y o f de x. En la tabla de valores se suele poner la y porque se utiliza para ya representar directamente en los ejes de coordenadas. También me pueden dar una función mediante un enunciado. Por ejemplo, que diga, tengo el doble de camisetas verdes que amarillas. Aquí me está relacionando dos conjuntos. Me está relacionando las camisetas amarillas con las verdes. Entonces, las que son independientes son las amarillas y las verdes se condicionan. Bueno, en este caso es una función que se llama biyectiva, que en realidad da igual cuál es de variable dependiente o independiente, pero bueno, tal y como está expresado sería así. Entonces, si x son mis camisetas amarillas, mi y, que sería también mi f de x, serían las camisetas verdes. Y si quisiese convertir esto a una expresión algebraica, yo tendría que f de x, que es lo mismo que y, es 2x, el doble de camisetas verdes que de amarillas. Si las amarillas las multiplico por 2, consigo las verdes. Por ejemplo, si tengo 5 amarillas, y que es igual a 2x, sería 2 por 5, que sería 10 camisetas verdes. Otra forma de dar la función. ¿Y cuál es la última manera de dar una función? Pues la última manera sería darla directamente gráficamente. Me pueden dar directamente la gráfica y decirme, por ejemplo, tengo en los ejes de coordenadas tengo esta función. La pinto en rojo para que destaque sobre los ejes. Y entonces, aquí tengo las x, aquí tengo las y's. Imaginaos que este vale 1, y aquí vale también más o menos
1 y me está relacionando las x con las y. Por ejemplo, para la x, si la x es igual a 1, la y vale 0, porque estoy en este punto de la función. Cuando la x vale 1, estoy en este punto de la función. Si la x es igual a 0, que sería aquí, busco mi línea roja, estoy aquí arriba, la y vale 1. Imaginemos que aquí está el 2 y que aquí está el menos 1 y que justo coincide. Pues si la x es igual a 2, la y vale menos 1. ¿Por qué? Pues porque cuando la x vale 2, si yo voy a mi función, a la línea roja, siguiendo la línea vertical, me quedo aquí abajo. Y entonces tendríamos con esto una representación gráfica de la función, que puede tener una expresión analítica o no tenerla. Una vez que hemos visto las 4 formas diferentes de expresar una función, lo siguiente que tendremos que saber es cómo pasar de una a otra. Vale. Si tengo la expresión algebraica, pasar a la tabla de valores es la más sencilla, es el paso más sencillo, porque si yo tengo una expresión algebraica igual a x al cuadrado más 3, o f de x igual a x al cuadrado más 3, las dos formas son maneras de expresarlo, y quiero una tabla de valores, lo único que tengo que hacer es prepararme mi tabla, dar valores a la x, dar valores a la y ver qué sale. Por ejemplo, pues para el menos 1 al cuadrado más 3, 4. Para el 0, 0 al cuadrado más 3, 3. Para el 1, 1 al cuadrado más 3, 4 también. Y así podría rellenarlo con tantos valores como quisiésemos. Entonces, esto es algo que ya conocemos, es algo que ya hemos utilizado para representar rectas, para representar funciones en la parte de ecuaciones, y habéis utilizado otros años. No tiene mayor complicación. Sí es importante saber llegar a la expresión algebraica a partir de un enunciado. Es algo que se utiliza mucho en los problemas y que ya hemos utilizado también para poder plantear los sistemas. Por ejemplo, en la página 192 del libro de texto hay varios ejercicios. Vamos a usar como ejemplo el ejercicio 48, que nos pide la expresión algebraica para representar una función, ¿de acuerdo?, que representa cada número, un número con su cubo menos su triple. Pues lo que me están pidiendo es que relacione a cada x con la función f de x, que es su cubo, x al cubo, menos su triple, 3x. Y si quisiese hacer la tabla de valores, x, f de x, pues por ejemplo, al menos 1, x al cubo menos 3x, lo relaciona con menos 1 al cubo menos 3 por menos 1, que queda menos 1 más 3, que queda 2. Por ejemplo, el 0 lo relaciona con el 0, porque 0 al cubo menos 0 es 0. El 1 lo relaciona con el 1 al cubo menos 3 por 1, 1 menos 3 con el menos 2, que me adelantaba ahí con el menos 2. Y así podríamos hacer la tabla de valores. Esto es al final lo que hemos utilizado también para hacer un sistema. Cuando nos decían, pues un número lo relacionaba con la edad del doble, pues hacíamos 2x, por ejemplo. Un número lo relacionábamos con la suma de varios consecutivos, pues x más 1, lo que fuese. Habíamos tenido diversos ejemplos en sistemas que se basaban en esto. ¿Qué es lo siguiente que nos quedaría por ver? Y que ya veremos a partir del próximo vídeo, que es cuando ya realmente empezamos a entrar en materia en este curso. Es cómo relacionar una expresión algebraica y una tabla de valores con la representación de la función. Entonces, hay algunas que ya conocéis, como son las funciones lineales, como son las funciones cuadráticas, y a partir de ahí iremos dando valores a nuevas funciones. De las lineales va a ser muy breve lo que vamos a explicar. De las cuadráticas sí que recordaremos todos los pasos para representar una cuadrática, que si os acordáis, lo que hallábamos era donde estaba el vértice y dábamos valores a diferentes lados del vértice para poder representar toda la función. Pero bueno, eso ya